Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta de estar acá en este momento dirigiéndome a ustedes, querida audiencia. Buenas tardes otra vez. Mi nombre es Bertalicia de González y estamos acá para desearles que tengan un feliz provecho, una vida extraordinaria, que se disfruten este programa y nosotros contentas siempre de estar con ustedes. Así es, mi nombre es Bairi González y estoy muy contenta de estar en este segmento, en este espacio de vidas extraordinarias, donde lo he dicho muchas veces y cada vez que lo digo me lo repito a mí primero y luego se lo repito a ustedes. Si tú no habías sintonizado antes un programa de vidas extraordinarias, pues te damos la bienvenida. También le damos la bienvenida a todas las personas que comentan, que nos saludan. Realmente es una bendición para nosotros poder leer sus saludos y me encanta este espacio porque logramos aprender acerca de nuestra vida espiritual, de cómo seguirnos edificando, seguirnos formando, y me gusta porque me permite tomar decisiones, mejores decisiones, y esto me va a llevar a tener una vida extraordinaria. Me ha parecido impresionante lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Qué cosas mi alma necesita, qué cosas mi persona necesita desarrollar, a qué cosas le tiene miedo, por qué hay cosas que no me había, o hay situaciones o áreas de mi vida que no me había dado cuenta que requiere trabajo, que necesitan estar mejor y a lo mejor no me había enterado, o sea, no sabía que debía mejorar, pero por eso estoy muy contenta acá, para que juntos aprendamos acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sí, tienes razón, Bairi, y creo que también nos vemos expuestos en las circunstancias de determinada manera, y eso hace que se vean cosas o encontremos cosas que nunca nos habíamos dado cuenta que estaban allí. Pero gloria a Dios que Él nos está dando la oportunidad de ir botando eso, de irlo dejando y mejorar nuestra vida. Y en estos últimos días que hemos estado aquí en este programa, hemos estado extrayendo algunos segmentos, algunas frases de la sabiduría popular. Y en esta oportunidad hay una expresión que se usa mucho. Alguna vez nos la han dicho a nosotras o nosotras mismas lo hemos dicho a alguien, ¿verdad? Y es: la ropa sucia se lava en casa. ¿Y por qué de esta expresión? Pues nosotros encontramos que antes no había agua en todas las viviendas, ¿verdad? Hace muchos años. Y bueno, las mujeres se reunían en los ríos, en los lagos, donde había agua así para ir a lavar su ropa. Y entonces se daba la ocasión, ¿verdad? Era como la red social en ese tiempo, en la cual las personas se ocupaban de contarse, ¿verdad?, sus intimidades o contar las intimidades de que otras personas les habían contado, ¿verdad?, que les habían depositado su confianza. Entonces de ahí viene algo de esta expresión, ajá. Y luego vemos que la primera persona que ya lo dejó en un escrito reflejado fue Napoleón Bonaparte, cuando después de su primer exilio y se vio en una asamblea, ¿verdad?, y tenía que defenderse, ¿verdad? Y se dio cuenta que habían hablado acerca de situaciones en las cuales él se había equivocado, y él ahí utilizó este refrán y dijo: no debieron ustedes reprocharme en público,
porque la ropa sucia se lava en casa, dijo él. Entonces lo vemos que ahí es un dicho que permaneció inalterable con el paso del tiempo hasta nuestros días, porque hasta nuestros días lo hemos escuchado y claramente esta expresión nos deja ver que se utiliza en todo el mundo para señalar la actitud de no hacer público los defectos o errores delante de extraños, ¿verdad? Entonces también lo utilizamos para entender que las diferencias y los problemas del ámbito familiar deben resolverse en la casa sin que extraños se entrometan, ¿verdad? Entonces esta también hemos visto que también hay una variante y han hecho hasta programas, creo yo, Bairi, así de espectáculos donde dice sacar los trapitos al sol. Entonces la ropa sucia se lava en casa o nos sacan los trapitos al sol, pues va muy relacionado y creo que todos nos sentimos en determinado momento afectados cuando nos pasa alguna situación de estas. Sí, y bueno, ¿por qué querrían ustedes, algunos de ustedes dirán, ¿por qué ellas querrían usar este refrán para hablar este día o para hablarnos en este momento? Y nos pareció muy adecuado usar este refrán para señalar la imprudencia o las imprudencias que nosotros cometemos al comunicarnos con otras personas. Cuando nos quejamos o de repente al desnudar y criticar a quienes depositan su confianza en nosotros. Y normalmente nos sucede con nuestra familia, nos sucede con las personas que tenemos cercanas. Aquí queremos hacer una diferencia entre ocultar intencionalmente algo y el hecho de no ser prudentes al exponer a una persona por los defectos o errores que tiene. Y acá la diferencia que voy a hacer es, por ejemplo, cuando se oculta, se oculta la violencia, digamos, no estamos diciendo que hay que ocultar como el trato violento entre personas, no hay que ocultar la violación de la ley o la violación a una persona. Este tipo de eventos no es como para ocultarlo, sino tomar la vía adecuada para poder de alguna manera encauzar esa información para que pueda haber de algún tipo un cuidado, un resguardo de la integridad de la persona. Y aquí va la violencia también, ¿cómo se dice la violencia? Intrafamiliar. Intrafamiliar, pero cuando es verbal. Sí. La violencia verbal, la violencia física, todo este tipo, la psicológica es una de las importantes también y es de tomar acciones. No es de desnudar, sino es de buscar ayuda. Una ayuda adecuada. Una ayuda adecuada, exactamente. Entonces, no estamos diciendo que hay que ocultar. Esto no se debería ocultar, pero el ejemplo de exponer es, por ejemplo, hablar de los hábitos de limpieza de una persona, de mi cónyuge, de tu pareja, de tus hijos, sus costumbres al estar en el ambiente cómodo de su casa, o que deja la ropa por todos lados, que duerme todas las tardes, cosas como esas son las que estamos hablando de tener prudencia al exponer, porque definitivamente puede afectar a la persona de la que estamos comunicando estas intimidades. Entonces, esa es la diferencia entre ocultar y exponer. Hay un verso en la Biblia que nos habla muy claro sobre lo que hoy queremos platicar y vamos a leerlo por partes porque es un poco extenso, pero nos enseña cosas muy importantes que nos van a ayudar para nuestra vida. Y es Proverbios, el capítulo 25. Y vamos a leer el verso 8, donde dice: si de algo eres testigo, no vayas corriendo a los tribunales, no sea que al fin de cuentas otro testigo lo niegue y te ponga en vergüenza. Y en este caso nos recomienda que no corramos a contar lo que sabemos de alguna persona tan fácilmente, que seamos fáciles para abrir nuestra boca y contar lo que sabemos, sino que nos invita a pensar antes de hablar. Puede
esto puede llegar a afectarnos si no lo hacemos, de tal manera que nos quedemos nosotros en vergüenza, nos quedemos avergonzados. Parece algo obvio, pero si analizamos nuestras reacciones y actitudes, yo estoy muy segura de que podemos pensar en un momento no muy lejano en el que nosotros ya hicimos lo contrario de lo que este verso nos aconseja. Y esto lo encontramos en Proverbios 25 del 9 al 10. Y dice, defiéndete si es necesario, pero no le cuentes a nadie lo que otros te han confiado. No sea que alguien te oiga y te ponga en vergüenza y te ganes mala fama. Y eso, Bairi, en realidad es algo importante en lo cual nosotros debemos de pensar antes de hablar. Y a mí me toca hablar en estos momentos de esto, pero realmente yo soy una persona que me ha costado el poder quedarme callada, ¿verdad? Entonces, ahora yo tengo una forma de trabajar con mi vida y creo que es oportuno que lo diga ahorita, que leímos ese texto. Yo siempre digo ahora, yo no voy a decir nada que yo no pueda sostener delante de la otra persona, y eso me ha ayudado a moderar mi forma de ser. Y porque en ocasiones, perdón. ¿Sí? Y es bueno, es una buena medida, porque el ponerte a pensar, si tal persona estuviera aquí, diría esto, molestaría de esta manera, lo molestaría, le diría esto enfrente de la persona de quien me estoy refiriendo. Tener ese cuidado, realmente afectaría a esa persona si yo lo digo. Eso es muy, muy buen consejo para tomar en cuenta. Y fíjate que no estamos hablando si vamos a defender la verdad, porque a lo mejor es cierto lo que está pasando y lo que sabemos y lo que queremos contar, pero esto no nos autoriza, ¿verdad? Ni nos da la vía libre para desnudar a otra persona que ha depositado su confianza en nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente eso nos marca un alto, ¿verdad? Y creo que es oportuno, es bastante importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y podemos pensar, podemos preguntar, ¿alguna vez nos han contado algo muy íntimo de alguna amiga o de algún amigo en común, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que ese amigo o amiga se lo contó a otra persona, ¿verdad? Y lo mencionó mientras yo estaba en una reunión. ¿Cómo nos sentimos, verdad? Si yo pude haberle dicho a alguien, fíjate que yo tengo esta situación, pero necesito tu ayuda. Y te la cuento, y luego estamos en una reunión y la persona lo menciona. Yo me sentiría muy mal, ¿verdad? Y me sentiría traicionada quizá. Entonces, y no le vuelvo a poner la confianza. O sea, esa persona ya me resulta a mí, tengo que perdonarla porque también el Señor nos manda a perdonar, pero ya yo me sentiría mal, pues no le sentiría la misma confianza. Sí, y tal vez no nos enteramos, pero nosotros mismos no sabemos que tal vez otros se sienten así sobre nosotros, porque nosotros alguna vez expresamos alguna imprudencia o hemos dicho o expuesto a alguien imprudentemente. Y en este caso, ¿cómo queda nuestra reputación? ¿Cómo queda nuestra imagen? Como decías tú, yo me pongo en los zapatos, debo ponerme en los zapatos de los otros. Si alguna vez yo me sentí traicionada porque yo conté algo que al final se enteraron a alguien, o en un grupo de amigos de repente salió una broma y me sentí expuesta, ¿cuántas veces yo he hecho lo mismo de alguna manera? Y tal vez no en la misma forma de molestar, pero de repente sí expuse a alguien o algo de alguien y esa persona ya no va a sentir esa confianza. Y la herimos, o sea, la persona se puede sentir herida, y entonces aquí no se refiere a la imagen y reputación común, sino que aquí estamos hablando ya de que tenemos una vida nueva, que hemos renacido a una vida diferente, ¿verdad? Entonces no podríamos nosotros ser iguales que todos los demás. Así es, y entonces, bueno, seguimos también acá leyendo en el verso 11 de Proverbios 25, donde dice:
Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Cuando logramos pensar antes de hablar, nuestras palabras pueden llegar a ser tan hermosas, tan edificantes y eficientes, que aunque estemos expresando una verdad, no estamos desnudando a alguien, no la estamos lastimando como tal, para poder lograr expresar lo que queremos decir. Y esto quiere decir que no tenemos, entonces mejor me callo, sino al pensarlo mejor, podemos formular mejor nuestra expresión y podemos ayudar a esa persona que nos ha confiado sus intimidades, o podemos cubrirla, pero al final sí podemos expresar una verdad si queremos comentar algo sobre algún aspecto de la vida. Sí, y como ya lo dijimos, que nosotros podemos quedar en vergüenza ante los demás, ¿verdad? También podemos generar un daño irreparable, una herida a otra persona y de hecho a nosotros mismos. Y podemos imaginar lo difícil que es limpiar una reputación. Entonces tenemos ahí el ejemplo de dar una primera impresión. Nos ha pasado cuando hemos conocido a alguien por primera vez y nos da la impresión de ser amable, y eso creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? De repente alguien, nosotros decimos, ala, pero tan linda, tan amable o tan especial, sonriente, sí, tan caballeroso, y atento o atenta, y nos da una muy buena impresión, ¿verdad? Y al conocer a la persona nos damos cuenta que se queja de todo, que sonríe forzadamente y no te ve como una persona en quien confiar, pero puede pasar que tú conoces a la persona, así como lo dijimos, ¿verdad? Una persona amable, atenta, sonriente, con actitudes muy, muy agradables, y de repente viene una hermana o una persona que la conoce más íntimamente y te dice, ay, sí, pero eso es en la calle. Él es en la calle, sí, pero en la casa es diferente. Entonces, es algo que no nos deja así como que, ¿verdad? Y ya nos quitaron esa impresión, ¿verdad? Y nosotros hemos experimentado también lo contrario. Y nosotros, ahí cuesta cambiar la impresión que nos dio la persona, ¿va? Cuando ya le vemos de la otra manera. Cuando hablamos de que alguien nos da una buena impresión y luego nos enteramos que la persona no es así, decimos, no, tal vez tuvo un mal día, tal vez hoy no se sentía bien. La primera impresión como que queda bastante fuerte en nuestra mente, que al final pues sí se puede cambiar la percepción, pero en este caso hablamos de qué primera impresión estás dando, qué impresión están dando y qué testimonio estás dando. ¿Qué tal si te conocen como, ay, es que la fulana tal cosa y tal otra, y hizo y aquí, hizo allá? Y en el caso de alguien podría pensar, mejor a esa persona ni hago amistad, porque seguro le va a ir a contar a otros círculos de amigos lo de uno. Entonces ya, ¿qué impresión diste? Seguramente no vas a ser alguien con el que vas a poder confiarle tus cosas. No te van a tomar en cuenta para tener una relación de amistad tan fuerte. Y no digo que dependamos de eso, pero sí es importante el testimonio que estás dando con tus actitudes, con tu comunicar. Y entonces cuando alguien un día contesta mal, le contesta a su familia, a su esposa, a sus hijos o a su mamá, le contesta mal, ¿qué impresión te da a ti? Entonces es de pensar qué tan difícil es limpiar eso que se dice de ti, voy a decir. Entonces hay que tener cuidado. Y con esto no digo que hay que aparentar, sino que hay que ser prudentes con la forma en que nosotros nos expresamos. Sí, y ser benignos, ¿verdad? Con las personas con las cuales nos relacionamos. Y fíjate, Bairi, que a mí hay un texto que me preocupa mucho. Y siempre lo he dicho, me preocupa porque como soy una persona de muchas palabras, aunque a veces me trabo y me enredo sola, pero tengo muchas palabras, entonces hay un texto que me preocupa porque esto no es solo para acá en la tierra, sino que también tiene trascendencia para la eternidad, ¿verdad? Porque encontramos en Mateo 12:36 que dice
Jesús dice, y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Ay, yo algunas veces he dicho, ay Señor, yo voy a estar en esa cola y me da pena y todo, pero el Señor me ha ido ayudando a ir cambiando mi forma de hablar, ¿verdad? Y imagínense. Qué tremendo saber de cuántas palabras ya llevamos en nuestra cuenta, cuántas palabras llevamos ya en nuestro bolsón, de las cuales tendremos que dar cuentas. Entonces ya hay que pensarla mejor y no irse de boca a contestar rápidamente, sino pensarlo y analizar qué es lo que voy a decir. Porque como esto también puede dañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y porque también en Mateo 15:11 encontramos que dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino que más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, sí debemos de estar bien conscientes de eso, ¿verdad? Y pedirle al Señor mucha sabiduría, así como David escribió en el Salmo, orando porque Dios pusiera un guardián en su boca para controlar todo lo que salía de ella. Que esa es una sabia petición que nosotros la debemos hacer todos los días, ¿verdad? Y para eso los invitamos para que incluyamos todos esta petición en nuestras oraciones, ¿verdad? Y que lo pongamos en práctica, sobre todo, ¿verdad? Que seamos conscientes en lugar de causar un problema, que seamos canales de bendición. Sí, y esto, bueno, de lo que acabamos de hablar, esos versos realmente nos pone a pensar pero ¿qué si no hago caso? Realmente es de ponerse a pensar y decir, yo tengo que hacer algo para evitar dar cuenta de tantas palabras que salen de mi boca o de hacer este daño a uno mismo, ¿verdad? Pero ¿y qué podemos hacer? Pues ya hemos entendido que realmente es perjudicial no cuidar lo que decimos. Y además sabemos que es muy difícil controlar lo que sale de nuestra boca, pero te queremos compartir unos consejos que encontramos en la Biblia que nos van a ayudar a que esto sea posible. No es imposible, es posible. Y vamos a leer Santiago 1:19, donde dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para la ira. Y acá nos aconseja que escuchemos, que seamos tardos para hablar. Parece que nos da a entender que es cuando estamos molestos, cuando es más fácil hablar sin pensar y no escuchamos razones. Pareciera que ahí es donde justamente sale una fuente de palabras sin pensarlas. No es la única ocasión cuando hablamos, cuando estamos molestos, que hablamos de las intimidades de alguien. De repente nos molestó que alguien deja de fuera los cubiertos de la mesa, yo qué sé, y entonces empezamos a contar intimidades y esa nos lleva a otra y entonces ya empezamos a ser imprudentes. Entonces, lo que nos dice y aconseja este verso es que seamos tardos para hablar. Y esto que nos da tiempo para pensar antes de hablar. Es muy útil hacer respiraciones en el momento que querramos hablar, pero que tenemos que tener cuidado. Pues bueno, hagamos respiraciones. Esto nos va a ayudar a que se oxigene nuestro cerebro y le va a dar un momento para calmarse y pensar lo que está a punto de compartir. Antes de hablar también es importante poder pensar en un par de preguntas. Por ejemplo, ¿lo que voy a contestar o lo que voy a contar es sobre mí? Si sí lo es, ¿quiero que alguien más sepa esto de mí? ¿O de mi vida íntima, de mi vida personal, de mi relación con esta persona? Esto que voy a contar va a tener un buen propósito para mí, para la persona que me escucha y la persona de la que va a ser la anécdota o el cuento o la historia. Y la otra pregunta es que si esta historia, si la historia que voy a contar o de las intimidades que voy a contar soy yo, me gustaría que eso lo contara alguien de mí. O sea, quisiera que alguien más contara de eso, me afectaría. Si logramos contestar que sí, podríamos
tolerar estas preguntas, a cualquiera de estas preguntas, más bien todas las preguntas, si tenemos una respuesta positiva o afirmativa, entonces estamos un poco más seguros de que podríamos contarlo. Y yo agregaría, Bairi, algo que dice que podría, a mí me ha servido también mucho esta parte, y aunque algunas veces se me escapa de las manos o de la boca, voy a decir, pero lo que voy a decir, aunque sea alguna situación que sucede y que la voy a contar, edifica a los que me están escuchando. Entonces eso creo que ya nos pone todavía un alto, ¿verdad? Más fuerte. Y aparte siempre a mí me ha sucedido algo y le doy gracias a Dios por eso, es que hay una vocecita. Y miren, cuando yo me voy a exceder de lo que tengo que decir, cabal siento un freno y una vocecita que me dice, ya para, es suficiente. Entonces creo que es importante que nosotros escuchemos esa situación. A veces es una cosa que siento hasta la opresión en el estómago y digo yo, Señor, perdóname, aquí ya a un alto, ¿verdad? Cuando veo que ya la situación se me está escapando, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, doy gracias a Dios por eso. Y a mí hay unos textos que me han ayudado mucho sobre esto, y es acerca en Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa, que dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces, eso está en Proverbios 31, 26, y es algo que debemos de practicar, ¿verdad? Para no meternos en problemas, ¿verdad? A abrir la boca con sabiduría, y la sabiduría la podemos pedir del Señor. Tenemos esa gran oportunidad de pedírsela a Él, y dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces nosotros cuando hablemos, vamos a ser clementes con la persona o de la persona que se esté platicando. Una de las situaciones que es importante y que debe de ser una realidad en nuestra vida, en nuestras reuniones, es que si la persona de la cual vamos a decir algo no está presente, es mejor que nos quedemos callados. Y porque fíjense que nosotros, nuestra tarea cuando alguien nos confía algo es cuidar a esa persona. Cuando digamos vivimos en comunidad, en familia, o convivimos con amistades, con amigas, con amigos, nosotros debemos de cuidar a esa persona, ¿verdad? Y de la forma en que nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Como dijo Bairi, si nos molesta algo, respirar hondo. Yo incluso hasta me tomo un sorbo de agua, y debemos de ponernos en paz con esa persona, ¿verdad? Y buscar las palabras adecuadas y sin ira para poder comunicarnos, ¿verdad? Y a mí hay otro texto también que habla también en Proverbios 31 que también me ha ayudado mucho, que está en Proverbios 31, 11 y 12, cuando dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y aquí es importante que nosotros, porque podemos decir, ay, yo no soy casada, pero nosotros podemos poner acá el corazón de su mamá, el corazón de su hija, el corazón de su hermana, el corazón de su amiga, está en ella confiado, ¿verdad? Y le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, cuando nosotros tomamos esa forma de vida, cuando moldeamos nuestro carácter con el carácter que nosotros la palabra nos da, nosotros podemos ser esas personas que van a edificar con sus palabras, que van a bendecir y fortalecer con las palabras que tienen. Ahí dice, le da ella bien y no mal. Es cierto, a veces una amiga, un familiar pueden exponernos a nosotros en una situación que nos va a avergonzar y nos va a lastimar y nos va a herir, pero nosotros podemos darle bien, ¿verdad? Responder bien para que nosotros podamos modelar a Cristo frente a los demás. Así es, así que bueno,
que te queremos como recordar, los problemas de casa se resuelven en familia. No es de involucrar a los vecinos, a la suegra, es de venir y trabajar. Trabajar con tu familia, trabajar en esa comunicación, en esa relación, el tener un guarda en tu boca, tener prudencia con lo que se va a hablar, con lo que se va a compartir. Recuerda que cada palabra que sale de tu boca, que sale de nuestra boca, vamos a tener que dar cuentas de ella, y que si tienes algo contra otra persona, pues apártate, respira y escoge las palabras a utilizar para poder arreglar las cosas, para buscar la paz o aclarar cualquier asunto que esté pendiente. Y pidámosle sabiduría a Dios para dirigirnos a otras personas. Así que pues gracias por escucharnos. La verdad que es un gran privilegio que podamos conectarnos el día de hoy. Nos encanta leer tus bendiciones, tus saludos. Te saludamos de vuelta y bendecimos el lugar donde estás, bendecimos tu hogar, bendecimos tu vida, que sea prosperada, que sea la presencia de Dios la que habite ahí, y esperamos conectarnos en un próximo programa. Bendiciones. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue